¿Saben ustedes que Málaga capital es una de las provincias españolas con más radares? Si sumamos los radares, por supuesto, de la Dirección General de Tráfico, los radares del gobierno, por así decirlo, por las carreteras estatales y además los radares locales, algunos de los cuales se van a implementar dentro de muy poco, precisamente en el camino de San Rafael, a instancias precisamente de una asociación de vecinos que ha forzado, entre comillas, al ayuntamiento a que instale allí un radar, básicamente delante de las cocheras de las oficinas de la EMT. Pero hoy vamos a hablar de un radar específico que entiendo, por lo menos en mi parecer, que es realmente necesario. Y vamos a hacer este recorrido, precisamente, este recorrido que tiene que ver con la salida prácticamente desde Guadalmar. Nos incorporamos a este puente que es elevado, un puente, una carretera que está sobre pilotes precisamente para salvar el río Guadalhorce. Bueno, pues esta entrada a Málaga, que es una entrada bastante complicada, hay que tener en cuenta que se remodeló aproximadamente a partir del año 90, precisamente con las inundaciones que hubo en Málaga en el año 1989. Todo este recorrido que vemos ahí es un recorrido que tiene una singularidad, y es que hay muchísimos cambios de velocidad, algo que no se entiende, porque en esta zona, que ya vemos ahí a la derecha precisamente, el Palacio de Deportes Martín Carpena, se va a ir a 100 kilómetros por hora, es decir, estamos entrando en la circunvalación de Málaga. Eso que vamos a la derecha es la salida hacia el puerto o hacia el paseo marítimo de Poniente. Aquí vemos esta carretera que realmente es donde empieza la circunvalación de Málaga, la interior, no la hiperronda, que es un poco posterior, de hecho se construyó en 2012, pero aquí vamos a empezar a ver lo raro de esta situación. Llegamos a una zona muy complicada, una zona que tiene un alto nivel de tráfico, muchísimo tráfico, y justamente cuando estamos en el sitio de más tráfico de Málaga, vamos a encontrarnos con algo que es absolutamente absurdo, que es esa señal de 120 kilómetros por hora. Se nos dice en el tramo más atestado de Málaga que después de 120 de venir del exterior, desde Guadalmar, cuando llegamos justamente a la parte central de la ronda, nos dicen que vayamos a la velocidad máxima que tenemos en este país, que son 120 kilómetros por hora, insisto, en un tramo donde hay 3 carriles, donde hay pues una incorporación que viene desde la calle Héroe de Sostoa, es decir, desde la carretera de Cádiz, y aquí empieza el núcleo de todo lo complicado de esta situación, porque aquí estamos ya entrando básicamente y veremos otra señal de 120 que simplemente nos vuelve a recordar que vayamos a 120. Vuelven a decirnos que vayamos a la velocidad más rápida que existe en este país. Y hay que tener en cuenta que después de esas señales, justo unos 200 metros después, pues vamos a ver a la derecha como ya empiezan ahí vemos un carril lento, que es un carril que se convierte después en 2, que es el que va a llevarnos hacia el centro de la ciudad. Bueno, pues vamos a 120 y a la derecha lo normal es que haya ya coches atascados y hay coches, ahí vemos los 2 carriles, van a empezar a abrirse, con lo cual en este tramo habrá un momento que tendremos básicamente 5 carriles. Este es el viaducto básicamente por encima del camino de San Rafael, y ahí a la izquierda vemos precisamente ya el Palacio de Ferias. Bueno, todo este camino, todo este recorrido lo hacemos a 120 kilómetros por hora, algo absolutamente alucinante, perdón, lo tengo que comentar de esta manera. Es que esta zona no tiene ningún sentido que tenga que estar a 120, máxime cuando este radar del que vamos a hablar ahora en un momento nos va a obligar a ir a 80. Bueno, seguimos a 120 todo este camino. Ahí ven ustedes a la derecha los 2 carriles para ir hacia el centro, también incluso para ir hacia los polígonos, con otra salida, y seguimos yendo por delante del Palacio de Ferias a 120 kilómetros por hora en 3 carriles, básicamente en el centro de Málaga. Lo sorprendente de todo esto es que el lado izquierdo, es decir, el lado de la gente que está bajando hacia Torremolinos, hacia el aeropuerto, es decir, el otro lado de la calzada, está limitado a 80. Y por aquí, por este carril que estamos viendo, podemos ir a 120 kilómetros por hora. Bueno, pues ahora vamos a llegar a donde realmente es necesario que haya un radar, pero antes de pasar de ese 120 que estamos en este momento, vamos a 120 kilómetros por hora. Les recuerdo, aquí finalmente nos dicen que vayamos a 100 kilómetros por hora. Después de este recorrido de atravesar la parte más densa en cuanto a atascos, yendo a la máxima velocidad que se permite en España, resulta que a partir de aquí vamos a ir a 100 kilómetros por hora, cuando lo normal es que todo este tramo, como mucho, fuera un tramo
de 100 kilómetros por hora. Sobre todo porque ahora vamos a ver algo que está empezando a funcionar ya y que ya, por lo menos en periodo de prueba, y es justamente ahí a la derecha van a ver, vamos a parar la imagen, y justamente ahí en la derecha, lo vamos a señalar justamente aquí, en este sitio, que es el carril que hay a la derecha, con los dos coches, con los dos carriles que se incorporan, ahí es donde se ha puesto el cartel de radar de tramo. Un cartel que, por supuesto, la gente que va por el tronco principal de la carretera, los tres carriles, no va a ver nadie. Con lo cual, bueno, pues puede ser una trampa importante para aquellos que no estén al día de donde hay radares. Insisto, es una necesidad. Esta zona que vemos ahí, esta entrada en este falso túnel de Carlos Haya, necesita de un radar porque son tres carriles. Uno de ellos, el derecho, siempre está atascado para poder entrar en la zona del carril de Salit, de la zona de Gamarra. Y evidentemente un radar es bienvenido en esa zona, pero si aquí es bienvenido un radar, no tiene ningún sentido que 1 kilómetro antes, 2 kilómetros antes, se vaya a 120 kilómetros por hora. Es algo que particularmente yo vengo denunciando desde hace muchísimo tiempo. No tiene sentido que haya 120 kilómetros por hora por delante del Palacio de Feria en sentido hacia Antequera y que después, justamente al llegar a este túnel, pues haya un radar de 80 kilómetros por hora, por otra parte, necesario, habida cuenta de los accidentes que se producen ahí. Así que esa es la nueva forma de controlar la velocidad en una zona que, recuerden, va a ser un radar de tramo, tendrá una cámara antes de la entrada en el túnel, otra cámara estará después de la salida del túnel y se controlará que todo ese tramo la gente vaya a 80 kilómetros por hora de media. Evidentemente no será como un radar individual, sino que habrá un tramo donde se va a hacer la media, con lo cual ya les valdrá que todos vayan a esa velocidad si no quieren tener esa multa que les vaya a llegar a casa.